Bueno, vamos a iniciar con dudas, preguntas sobre los temas que hasta el momento hemos visto. ¿Cómo les fue con el análisis de Ecopetrol? Bueno, retroalimentación del examen. Un segundo entonces. Ok. Bueno, margen bruto. Recuerden que el cálculo del margen bruto es utilidad bruta sobre ventas. En este caso, para Ecopetrol empeoró el margen comparado con el mismo periodo del año anterior. No tengo los cálculos en Excel, porque digamos que los hice, pues son muy sencillos y no, pues, no requerían ese tema. Igual está dentro de los informes financieros, hablan del margen bruto. Pero recuerden que margen bruto se calcula como utilidad bruta sobre ventas. Nos está mostrando el componente entre ventas y costo de ventas. Así que un aumento de costos puede generar una disminución del margen bruto. Para junio de 2019 el margen operacional de Ecopetrol fue negativo, positivo, no tuvo margen operacional. Bueno, no tuvo margen operacional no es una opción. Hay un margen operacional que se calcula utilidad neta sobre ventas, así que esa se descarta. Y negativo significa que hubo pérdida operativa. Entonces, en el caso de Ecopetrol fue positivo ya que teníamos una utilidad operativa. El EBITDA para Ecopetrol para junio de 2019 fue mayor que la utilidad operacional. ¿Por qué? El EBITDA, recuerden que es la utilidad operacional más todos los desembolsos que no fueron salida de efectivo. Es la utilidad antes de impuestos, intereses, más depreciaciones y amortizaciones. Entonces, al sumarle eso, por lo general, el EBITDA tiende a ser superior a la utilidad operativa. Para junio de 2009 el margen neto de Ecopetrol fue inferior al 15%. Ese es el resultado. Bueno, traigamos los estados financieros de Ecopetrol. Recuerden ver la parte consolidada. Aquí tenemos el margen neto. Entonces, el margen neto es utilidad neta sobre ventas. Entonces, creo que acá. Entonces, tenemos que la utilidad neta fueron 6.8 billones, 6.8 dividido 34.25. Por 100, en este caso es 19%, creo que me equivoqué, fui yo. Uh, Acá tengo que corregir. Qué bueno que hicimos este, tengo que corregir porque este es superior al 15%. Error, corrija. Bueno, sí, sí, sí. Acá tengo un error. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? Que era superior al 15%, que cuando envié el examen lo envié al revés, porque tenemos un margen neto de 6 contra 34, que es la parte del resultado neto. Bueno, ¿cuánto crecieron las ventas de Ecopetrol en lo corrido a junio? Recuerden, mismo periodo contra el año anterior. Entonces aquí vamos a comparar. ¿Por qué me equivoqué ahí? No sé por qué me equivoqué. 34.25 dividido 31.63 menos 1 es un por 100, es un crecimiento del 8%, 8.28%. Entonces fueron más del 5%. Cuentas más importantes del activo de Ecopetrol. Si vemos el balance de Ecopetrol, lo más importante, si hacemos análisis vertical, está concentrado acá, propiedad, planta y equipo. Hay casi 80, más de 80 billones del total de 125. Si ustedes hacen el análisis vertical, pues sería propiedad, planta y equipo, que son 60 y estaríamos hablando de 62 billones dividido 125. Estamos hablando del 49% del activo está en esta cuenta. Entonces, decíamos que el análisis vertical nos ayudaba a determinar cuáles eran las cuentas más importantes. En este caso, la más importante es propiedad, planta y equipo, con una participación de casi el 50% del total del activo. Aquí ya vienen las de teoría. Entonces,
Recuerden, van a tener que entrar manual y corregir esta, ya que la respuesta correcta es superior al 15. La séptima, un aumento de los costos de venta afecta en primera instancia el margen bruto. ¿Por qué? La pregunta está en primera instancia. Si suben los costos, aumenta el margen bruto, después, por consiguiente, podría afectar los demás márgenes, pero no necesariamente porque si hay una reducción de gastos, podría compensarlo. Entonces, por eso vamos con el margen bruto. Un aumento de las comisiones de los vendedores afecta en primera instancia el margen operacional. Claro, lo que son vendedores ya no es costo, sino es gasto, no está en el costo de ventas, así que no tiene ningún impacto sobre el margen bruto. El margen neto es el último, así que nos quedaría el margen operacional. Un aumento en los intereses por pagar afecta en primera instancia, ahí sí vamos con el margen neto, o sea, había uno por cada uno de los márgenes, porque intereses está después de que de la utilidad operacional, o sea que no tiene impacto ni en el margen bruto ni en el margen operacional. Con una rotación de inventarios de 0 días y un ciclo efectivo negativo, perdón, con una rotación de inventarios de 0 días, un ciclo efectivo negativo se logra cuando, es el ciclo efectivo que era cartera más inventarios menos proveedores. Entonces, para que sea negativo, la rotación de proveedores tiene que ser más alta que la rotación de la cartera. Por lo tanto, yo debo recuperar la cartera más rápido, recupero la cartera más rápido de lo que le pago proveedores. Claro, recupero a 30 días, le pago proveedores a 40, eso me da menos 10, me da negativo. Entonces, claramente tenemos una respuesta que es la B. Esa era una de las más complejas. El análisis vertical es útil para, tal cual como lo hicieron en la pregunta previa, identificar las cuentas relevantes a las que debemos prestar atención. Variaciones de un periodo a otro, esto es horizontal, y explicar cambios de un periodo a otro, pues ni el análisis horizontal ni el vertical permite explicar los cambios, permite identificar los cambios, pero la explicación tiene que ser en el reporte, en el Management Discussion and Analysis. Si una compañía aumenta los pasivos de corto plazo y disminuye los de largo, ¿cierto? Está concentrando su endeudamiento en el corto plazo, según lo que veíamos en clase, pues podría llegar a sufrir presiones de liquidez. ¿Se acuerdan? Demasiada concentración en el corto plazo. Según las clasificaciones de cuentas de balance, la principal diferencia entre el pasivo corriente y el pasivo no corriente es que el plazo. ¿Se acuerdan? Pasivo corriente hay que pagarlo en un año, pasivo no corriente se paga más de un año. El tipo de interés no tiene nada que ver con la clasificación y los acreedores a los que se le debe dinero, pues tampoco, porque puedo tener financiero de corto, financiero de largo, proveedores de corto, proveedores de largo. Y por último, una rotación de proveedores en días más alta disminuye la necesidad de capital de trabajo. Porque, ¿se acuerdan que proveedores yo me puedo financiar con proveedores? Al financiarme con proveedores disminuyo la necesidad de capital de trabajo. Decíamos que si yo dejo mi cartera a más largo plazo o tengo más inventarios, pues aumento las necesidades de capital de trabajo. Esas eran entonces las 14 preguntas. Tendrán de nuevo 14 preguntas para esta semana con base en lo que vemos, dinámica similar. Entonces, en la pregunta 4, corrijo, es la A, me equivoqué, mi culpa. Entonces, vamos a hacer una corrección aquí en la pregunta 4, que yo la hago manual, posiblemente mañana, esta semana tengo mucha cosa, pero pues trataré de hacerlo lo más pronto posible, hacer la corrección para que tengan ustedes la nota adecuada. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre este tema? Bueno, ya tienen el archivo Ecopetrol, ¿cierto? Así que sigamos con Ecopetrol. Vamos a hacer el análisis de las razones financieras para Ecopetrol. Para Ecopetrol no, para nuestro ejercicio que en estados financieros hemos trabajado con ENCA. Entonces vamos a la página de ENCA. Inversiones, informes trimestrales, seguimos trabajando con ENCA. Vamos a informes de resultados. Y vamos a junio. Vamos a trabajar con este informe de resultados que el estado financiero es más sencillo. Y creo que nos da la información que necesitamos. Bueno, ¿qué nos va a interesar durante estas dos sesiones de esta semana? Ya vamos a mirar muy bien
cómo hilar toda la información que conocemos con algunos indicadores y pasaremos a la parte de estrategias. Hoy haremos cálculos y el jueves estaremos hablando de, bueno, con base en el análisis financiero, qué rumbo podría tomar la compañía. Ese será el plan. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es, recuerden, el balance general de la posición financiera. Cuando hablamos de posición financiera, estamos hablando de endeudamiento y liquidez. Aquí viene de nuevo la diferencia entre solvencia y liquidez. ¿Alguien me dice qué es solvencia y qué es liquidez? ¿En qué se diferencian? Ya lo hemos hablado, así que vale la pena iniciar con ese pequeño repaso. Solvencia y liquidez. Solvencia y liquidez. ¿Qué me dice? Liquidez es el dinero que tengo, ¿cierto? Entonces, aquí lo vamos a hablar, como tengo dinero puedo pagar mis obligaciones, entonces la liquidez es la capacidad de cumplir con las obligaciones de corto plazo y solvencia, capacidad de pago. Solvencia es que puedo pagar mis deudas, tengo con qué en el largo plazo cumplir con mis obligaciones. Perfecto, gracias Carlos, gracias Timo León. Entonces vamos a evaluar cómo están esos puntos y también podríamos hablar de rentabilidad, rentabilidad sobre el patrimonio y sobre el activo. Aquí vamos a conocer algo importante y es la tasa de crecimiento sostenible del dividendo. ¿Cuál es la expectativa de crecimiento de largo plazo de una compañía? ¿Cuáles son los factores que determinan que pueda crecer con más fuerza en el largo plazo que otras? Entonces, vamos a conocer esos dos factores durante esta clase. Entonces, primero vamos a evaluar esta parte y es clave el endeudamiento. ¿Por qué? Por el nivel de riesgo de una compañía. ¿Por qué es tan importante ese tema? Vamos a hablar un poco del ciclo económico. Acá tenemos Paint. Entonces, imaginemos que estamos en una época de crecimiento económico, llegó el auge y como siempre vienen épocas de desaceleración. Ese es el ciclo que estamos conociendo constantemente. Durante las épocas de crecimiento económico, las compañías tienden a incrementar sus ventas, ¿cierto? Y cuando yo veo que las ventas están subiendo, ¿cuál es la reacción más probable? Oigan, esto está vendiendo, el próximo año se ve bien, la confianza del consumidor se está incrementando, así que invirtamos. Como hay ventas al alza, vamos a aumentar también, ¿qué? La inversión. Si estamos subiendo inversión, pues posiblemente no todo salga de nuestros recursos, sino que también debemos estar incrementando nuestro nivel de endeudamiento. Entonces las compañías van bajo ese esquema, van aumentando inversión, endeudamiento, porque esperan que vender más en el futuro. Y esto va funcionando a medida que estamos teniendo épocas de crecimiento económico. Esa época de crecimiento económico suele durar en promedio de 6 a 8 años, ¿cierto? Por lo general tenemos ese movimiento, entonces son varios años donde las compañías empiezan a hacer planes de expansión y demás. No obstante, el crecimiento económico suele traer consigo inflación. Cuando aparece la inflación, porque la demanda supera la oferta, pues tenemos un esquema adicional y es que las tasas de interés empiezan a subir. El Banco de la República se da cuenta y empieza a ajustar las tasas de interés para que el ritmo de crecimiento de los precios disminuya, tengamos un menor ritmo en la inflación. La pregunta es, tras ese crecimiento en tasa de interés, ¿puede venir una desaceleración económica? Puede ser moderada si los agentes económicos no se sobreendeudaron o la caída puede ser mucho más fuerte si el endeudamiento de las empresas fue más alto. Entonces, esta parte es clave, hay que medir cómo una compañía llega a su nivel de endeudamiento, llega en términos de su nivel de endeudamiento a etapas de desaceleración. Porque las compañías que están más endeudadas pueden llegar a verse más afectadas durante desaceleración económica e incluso quebrarse. Aquellas compañías que aprovechan esta etapa para disminuir su endeudamiento, pues posiblemente aguanten mejor la época de desaceleración y una vez empiece el crecimiento económico, esa compañía continúa en el negocio. Entonces, por eso es importante evaluar el nivel de endeudamiento y sobre todo cuando estamos cerca de una desaceleración económica. Eso fue lo que pasó durante nuestra crisis del petróleo que tuvimos años anteriores en Colombia, donde una desaceleración fuerte de la economía y algunas compañías se fueron, entre ellas muchas compañías del sector de petróleo, entre ellas prestadoras de servicios para petróleo,
y compañías importantes como Pacific Rubiales. ¿Por qué? Por el tema de endeudamiento. Ecopetrol tenía un perfil de endeudamiento mucho más bajo y logró reducir costos y reduciendo inversión, aguantar esa época de dificultad económica. Entonces, es importante estar atentos también al ciclo económico y al nivel de endeudamiento. Entonces, hay empresas que son más cíclicas, ¿se acuerdan? Que hablábamos de compañías que van con el crecimiento económico. Entonces, si hablamos de ventas de vehículos, pues ellos venían muy bien cuando el dólar bajaba y hoy en día pues su nivel de ventas puede no ser tan alto como antes debido a que el dólar ha encarecido el precio de los productos. Si viniera una desaceleración económica, posiblemente las ventas serían mucho más bajas. Pero hay sectores que son defensivos que se impactan menos durante las caídas económicas, por ejemplo, alimentos, aseo personal y servicios públicos. Entonces, por eso es importante estar al tanto de el endeudamiento. Y vamos a hablar de endeudamiento como riesgo. A mayor endeudamiento, mayor riesgo. No hace parte de esta clase, pero eh, es importante cuando hablamos de los betas. El beta de una compañía incluye todo lo que es el endeudamiento. Por eso hablamos de un beta apalancado y un beta desapalancado. Por eso es importante mantener un buen balance entre apalancamiento y rentabilidad. Sí, la deuda nos permite crecer más, tener más rentabilidad, pero también nos expone a un mayor riesgo. Hay compañías que no se endeudan tanto, crecen más lento, pero perduran en el tiempo. Hay compañías que de un momento a otro se endeudan demasiado, tienen un boom, pero si no saben manejar ese endeudamiento y después desapalancarse, pueden tener una desaceleración muy fuerte e incluso quebrarse en corto plazo. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta el momento, de la importancia de mirar el endeudamiento? ¿Vamos bien? Bueno, aquí Lady me pide un ejemplo de empresas en crecimiento económico, bueno, o mejor, empresas que están en crecimiento, sectores que están hoy en día en crecimiento. Pues todo lo que tiene que ver con tecnología y cuando la tecnología y las aplicaciones reducen la intermediación, son las que están en este momento de crecimiento. La economía colombiana viene mejorando, ya vamos a ver algunas cifras que nos dice que el crecimiento es lento, pero va. Eso es importante. Si estuviéramos en una época de desaceleración, la bolsa estaría descendiendo y el dólar estaría subiendo con mucho más fuerza. De hecho, lo que hemos visto recientemente es que el dólar ha podido bajar algo después de alcanzar nuevos máximos. Entonces, la economía va lento, pero va. Es un crecimiento muy sensible. De ello hablaremos mañana cuando mezclemos un poco más de estrategia. Por ahora, concentrémonos en razones financieras. Y las que vamos a conocer son razones de liquidez. Cuando hablamos de liquidez, vamos a ver los recursos de corto plazo, con qué tiene la compañía para soportar sus necesidades de corto plazo, eso es clave. Razones de endeudamiento, aquí ya estamos hablando de endeudamiento y solvencia, la capacidad de asumir nuevos pasivos, hasta cuándo me van a prestar. Y el endeudamiento no solo es cuántos activos tengo contra cuántos pasivos voy a tomar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchos activos pero no generar flujo de caja. Y a un banco lo que más le interesa para que una empresa pueda pagar sus deudas, sus obligaciones, es el flujo de caja que genere. ¿Y se acuerdan lo del EBITDA? Que el EBITDA devuelve depreciaciones y amortizaciones, o sea que en cierta medida hace que el EBITDA sea una buena medida de generación de caja. Por eso muchos indicadores de los que revisaremos y que revisan los bancos tienen que ver con el EBITDA. Entonces la generación de caja va a ser importante, no solo cuánto tengo para respaldar en términos de activos, sino también esa generación de caja. Si hay una generación de caja muy alta, incluso podría no necesitar tanto activos para mantener un buen nivel de endeudamiento. También vamos a conocer las razones de rentabilidad, donde vamos a hablar del ROI y del ROA. En ese ROI y ROA lo que tenemos es qué tan rentable es nuestro negocio. Y más allá de eso, nos vamos a ir con la tasa de crecimiento sostenible del dividendo. La tasa de crecimiento sostenible del dividendo nos dice cuál es el potencial de crecimiento de una compañía con base en su tasa de retención de utilidades. Y por último, razones de cobertura, que de hecho las metí sin querer cuando hablamos de endeudamiento, que es qué tanto tenemos para cubrir los diferentes tipos de obligaciones, cómo podemos responder. Son unas medidas que miran mucho las calificadoras de riesgo
al momento de de dar una calificación. Entonces son las que vamos a conocer. De hecho, vale la pena, antes de iniciar, que pasemos un segundo por la Superintendencia Financiera de Colombia. Vamos a mirar la página de la Superfinanciera. Y la Superfinanciera tiene una sección que se llama el CIMEP, el Sistema de Información del Mercado de Valores. Recuerden que yo coloco muchos ejemplos de bolsa porque tenemos los estados financieros, los análisis, las calificaciones de las entidades, lo cual nos permite hacer mejor y más dinámica la clase con simplemente ejemplos estáticos eh, de, de algunos estados financieros. Bueno, no está funcionando, así que vamos por Google, CIMEP, Superfinanciera. Entonces vamos a entrar al CIMEP, Sistema Integral de Información del Mercado de Valores. Tiene tres registros, uno para emisores, otro para los agentes, que son las empresas como las firmas comisionistas, fideicomisionistas, fondos, y aquí están los profesionales. Entonces vamos con los emisores y vamos a preguntarnos, por ejemplo, Cementos Argos. Vamos a mirar cómo está Cementos Argos. Entonces aquí nos aparece Cementos Argos, podemos buscar información y aparecen calificaciones. Entonces, la última publicación fue el 16 de agosto, documento técnico que sustenta la calificación de Cementos Argos. Entonces, vamos a abrir ese documento técnico. Se los presento hasta ahora porque esto es lo que vamos a hacer en clase. Entonces, esto es un ejemplo de cómo los indicadores que van a aprender dan una buena perspectiva de la compañía. Entonces, resulta que hay empresas que emiten bonos y esos bonos requieren una calificación. Por eso la calificación se asigna a ciertos bonos, aunque prácticamente estamos con toda la compañía. Y para Cementos Argos ellos dicen, la perspectiva es negativa. ¿Por qué? Refleja un elevado apalancamiento que mantiene la compañía. Entonces ya estamos hablando de indicadores de apalancamiento. ¿Qué tan endeudados están? La relación deuda bruta a EBITDA operativo más dividendos, es un indicador que ellos usan. O sea, es muy alto, mantiene elevado para su nivel de calificación. Entonces, como esto está alto, le están diciendo, vea, si usted no baja su nivel de endeudamiento pronto, pues le vamos a bajar la calificación. Entonces, luego de los activos, de la adquisición de activos de West Virginia de Estados Unidos y como consecuencia del lento dinamismo de operaciones en Colombia y un desempeño menor que lo anticipado en Estados Unidos por eventos climáticos, se ha limitado el ritmo de desapalancamiento previsto originalmente por Fitch. Resulta que la compañía prometió, voy a vender activos en Estados Unidos para pagar deuda. ¿Para qué? Para desapalancarme. O sea que cuando una compañía tiene un endeudamiento muy alto, pues básicamente lo que tiene que hacer es empezar a desapalancarse. Entonces, vender activos para pagar pasivos. Algo así también está haciendo Avianca durante esta época, que después revisaremos Avianca la última semana. Al cierre, el apalancamiento de 5 veces sin descontar el efecto de cambio resultó superior al 4%, 4 veces previsto por la agencia. Entonces hay un apalancamiento bastante alto, ¿cierto? Entonces está hablando mucho de apalancamiento. También tiene cosas buenas, posición competitiva y diversificación geográfica, que le ha permitido atenuar el impacto de ciclos económicos sobre la generación de flujo de caja operativo. ¿Recuerden lo que hablábamos del ciclo económico? Colombia entró en un ciclo de desaceleración y eso ha impactado su flujo de caja, pero la diversificación le ha ayudado. Entonces vean cómo se enfocan mucho en el flujo de caja. Eficiencias operativas a partir de aplicación de políticas de productividad y eficiencia. Posición de liquidez moderada que mantiene la compañía. Hablaron entonces de liquidez. Liquidez moderada, ya conoceremos qué es eso. Favorecida por racionalización de inversiones en capital. O sea, su alto apalancamiento ha hecho que no pueda tomar tantas inversiones, que ha tenido que disminuir el ritmo de inversión para conservar la caja. Entonces, esta es una respuesta normal. Lo importante de esta compañía es que empiece a mejorar el flujo y disminuya su endeudamiento. Entonces, aquí están los factores claves. De nuevo, repite el apalancamiento elevado, generación operativa bajo presión. Entonces, ve que la generación de caja no es buena. Logró generar caja positiva, flujo free, flujo, flujo de caja libre. Generación de 68 favorecidos por una liberación importante de capital de trabajo. Entonces aquí está liberando capital de trabajo
y posición competitiva. Es igual, tiene una participación del 40% en Colombia. Entonces, esto es bueno y malo. El hecho de que tenga una participación de 40 en Colombia, o sea, domina gran parte del mercado, hace que también si a Colombia le va mal, pues a Cementos Argos le va mal. Por eso es tan importante la diversificación en términos de regiones. ¿Cierto? Aquí nos da un resumen, los supuestos claves que espera que se cumplan y la sensibilidad. Entonces, ¿puede mejorar la calificación? Sí, en conjunto o individual se generan algunos factores. Vean, margen EBITDA superior. ¿Se acuerda que ya habíamos hablado de márgenes de rentabilidad? Entonces empiezan a aparecer los márgenes de EBITDA. Si mejora, pues claro, mejores márgenes significa que va a tener más rentabilidad, más utilidad, que disminuya su apalancamiento, ya vamos a conocer esos indicadores, y mejore su liquidez. Efectivo más flujo de caja operativo entre la deuda de corto plazo es un indicador que están generando en este caso. El FFL es fondos libres, generación de fondos libres positivo a través del ciclo. Entonces los fondos libres son importantes porque son el flujo de caja libre operativo, prácticamente lo que queda después de toda la parte de operación. Y le bajarían si sigue subiendo el nivel de apalancamiento o no lo reduce. Recuerden que ya está alto. Si el flujo de caja de operaciones se sigue consistentemente inferior a 1x y el margen EBIT, ¿qué es EBIT? Utilidad operativa antes de intereses e impuestos, sin devolverle depreciaciones y amortizaciones. Recuerden que aquí falta el DA. E inversiones o capital de adquisiciones financiadas con deuda. Si esta compañía quiere crecer con deuda, la van a mirar mal. ¿Por qué? Porque ya tiene mucha deuda, entonces no la van a dejar endeudarse más. Entonces, por ahora considera que la liquidez es adecuada, pero está en riesgo su calificación. Entonces, si ven cómo todos los indicadores empiezan a cobrar sentido y a contarnos una historia, que podamos decir si esta empresa es buena, mala o más o menos, ¿cierto? Eso después lo colocaremos en recomendaciones de compra, venta o mantener. La idea es que al final del curso podamos generar nuestro propio informe con base en lo aprendido. Hoy estamos viendo cómo se usa todo lo que ustedes van a aprender. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre Cementos Argos, porfa? Y el informe de calificación. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Duda, curiosidad? ¿Dudas? Bueno, veo que están escribiendo, entonces les daré tiempo. Vamos a esperar un segundo pregunta. ¿Nos podría pasar ese documento para analizarlo con más calma después de la clase? Perfecto. Ah, sí, yo sé que voy hablando un poco rápido, son muchos temas, pero recuerden que tienen la grabación. Les voy a enviar un link. Un segundo, vamos a revisar dónde está. Voy a copiar el link y está en el chat. Ahí está el link. Creo que deben copiarlo y pegarlo porque no tomó el último indicador dentro del... Ah, no, sí, ahí está funcionando. Entonces ya pueden descargar los informes. Lo que vamos a hacer es revisar dos empresas. ¿Por qué? Tenemos a Cementos Argos, ¿no? Y ahora tenemos a Enca. Enca ya lo tenemos por acá. Enca es una empresa, vamos a mirar cuál es la diferencia de Enca contra Cementos Argos. Así que vamos a irnos al portal de Cementos Argos y descargar los indicadores de Argos. No tanto los indicadores, ¿vale? El estado financiero de Argos, ¿cierto? Recuerden inversionistas. Y vamos a hacer los cálculos. ¿Cómo llegaron a ese informe? Entonces, resultados financieros, segundo trimestre. Y vamos a ver,
tenemos el flujo de caja, el reporte y la presentación. Veamos el reporte. Aquí está todo el reporte con la información del por qué. Es lo único que no nos detenemos. Y aquí están todos los ingresos y los balances. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer razones financieras y vamos a hacer un paralelo. Vamos a tener aquí a Enca, y vamos a tener aquí a Cementos Argos. Listo, entonces tenemos Enca y tenemos a Cemarcos. ¿Cierto? Cementos Argos. Vamos a empezar por los primeros que son de liquidez. Vamos a hablar de la liquidez de la compañía. Para medir liquidez, el más conocido de todos es la razón corriente. Vamos a hablar de la razón corriente. Vamos a Paint. Entonces, la razón corriente se calcula como activo corriente sobre pasivo corriente. En el link sí, la más reciente, la primera que sale, por favor, Carlos nos está preguntando cuál se mira de Cementos Argos, la más reciente. Claro, ahí está la historia. O sea, si miran los que están abajo, van a encontrar análisis similares y van a ver la evolución de lo que ha pasado. Entonces, tenemos razón corriente, activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es el activo corriente? Es todo lo que podemos convertir en efectivo en un año, antes de un año, es la idea, ¿cierto? El pasivo corriente es lo que vamos a pagar en menos de un año. O sea que tenemos todo lo que es relacionado con un año. Si mi activo corriente es 2 y mi pasivo corriente es 1, significa que yo tengo 2 pesos para pagar cada peso que tengo de deuda. Y si yo tengo una razón corriente de 1 contra 1, lo que tengo es una vez un activo con un peso para pagar un peso de deuda. Ahí estaríamos balanceados. Pero ¿qué pasa si yo tengo 3 pesos en activo corriente contra 6 de pasivo corriente? Lo que estamos viendo es que tengo 0.5 pesos para pagar mis obligaciones. No es negativo, pero está por debajo de 1. Lo que significa es que si este indicador es 1, estamos en balance. Si es superior a 1, estamos bien. Si es inferior a 1, estamos con problemas de liquidez, ¿cierto? No me alcanzan los activos corrientes para pagar los pasivos corrientes. Ahora, si ustedes tienen un indicador de 0.5, ¿qué se les ocurre para mejorar esta situación? Entonces, ya sabemos, superior a 1, estamos bien. De hecho, se me olvidó contarles. Siguiente, bueno, ya se los pongo de ejemplo. Primera reacción, ¿qué pasa si tenemos una razón inferior a 1? ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre para mejorar este indicador? Venta de equipos. Claro, yo estoy vendiendo activos de largo plazo y eso se me convierte en efectivo. Entonces, el efectivo hace parte del activo corriente, me ayuda a mejorar ese nivel. Deuda a largo plazo. Esta es una de las más interesantes porque, claro, este pasivo lo tengo que pagar ya, pero yo puedo tomar una deuda de largo plazo para pagar este pasivo. Y lo que hago es disminuirlo. Claro, mi nivel de endeudamiento no está bajando, pero sí está mejorando mi perfil de liquidez. O alargar la deuda, decirle al banco, oiga, déjeme pagarle a un plazo mayor. Entonces, es importante ese movimiento. Todo lo que pueda aumentar la cantidad de activo de corto plazo, bien sea vender activos, recuperar cartera, hacer factoring, nos ayuda. Y el más común de todos es tomar
deuda de largo plazo para pagar deuda de corto plazo. Entonces, aquí me están comentando, Andrés, vender cartera, hacer factoring, también ayudaría con ese perfil. Entonces, eso nos ayuda. Pero se puede hacer mucho tiempo, porque claro, yo tomo deuda de largo plazo, pago esta parte. Pero si mi generación de caja, como vimos en Cementos Argos, sigue siendo débil, pues otra vez voy a caer en que mi razón corriente disminuye de 1. Claro, yo no puedo seguir tomando más deuda, porque ahí ya entra el tema de la solvencia. El banco no me va a prestar si el nivel de endeudamiento ya es muy alto. Y ahí se daña todo. Entonces, el tomar deuda a largo plazo para pagar deuda de corto plazo lo puedo seguir haciendo a esperas de un mejor flujo de caja. Pero si el flujo de caja no mejora, mi nivel de endeudamiento va a hacer que en algún momento sea tan alto que no me permita no me permita seguir tomando deuda y voy a entrar en problemas de solvencia. Entonces, ahí ya sería un punto importante. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si mi razón corriente es 4 veces? Ustedes tienen 4 veces el activo corriente para pagar el pasivo corriente. En ese momento, ¿qué harían? ¿Cuál sería su decisión si están en la junta directiva de una compañía? ¿Cuál sería? Invertir, ¿cierto? Reinvertir. Esa es una muy buena eh, sugerencia. ¿Por qué? Porque si tengo esas 4 y están activo corriente, o esto está en inversiones de corto plazo o está en efectivo. Y si está en efectivo, pues eso está en cuentas corrientes al cero. Entonces uno le dice al presidente, oiga, ¿qué vamos a hacer con esa plata? ¿En qué la vamos a gastar? Páguela como dividendos o reinvierta en el negocio, pero hagamos algo. Es una empresa que está muy líquida, bien, pero que tiene que hacer algo con este capital. Algo que una vez revisando Microsoft y Nokia vimos, pero no nos dimos cuenta, era que Microsoft tenía una posición de liquidez muy buena y Nokia en esa época estaba medio mal. Entonces, lo que no vimos es que con esta caja las compañías pueden adquirir empresas. Y lo que sucedió es que Microsoft después compró a Nokia. Entonces, cuando ustedes vean compañías con mucha liquidez, también pueden entrar a pensar qué empresas pueden ser adquiridas. Y de hecho pueden invertir en compañías que pueden llegar a ser adquiridas. Entonces, es importante también ver eso. El análisis de una compañía nos puede dar oportunidades de inversión en otras empresas. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, moraleja, el indicador por encima de 1 está bien. Es preferible que esté 1, 2, 1, 3. Muy alto es muy bueno, pero también nos pone a pensar, bueno, ¿qué va a hacer la empresa con esa plata? Si es por debajo de 1, hay problemas de liquidez. Supongamos que la compañía posiblemente pueda recomponer pasivos, pero si esa tendencia en el flujo de caja no cambia, lo que vamos a tener es una compañía que lentamente se va a endeudar y después podría llegar a ser insolvente. Dicho esto, vamos a buscar a Semargos. Entonces voy a colocar aquí a la derecha y a la derecha el Excel, a la izquierda vamos a colocar los estados financieros. Entonces vamos con Cementos Argos. Total activo corriente. Vamos a calcular aquí la razón corriente. Para ello necesitamos el activo corriente y el pasivo corriente. ¿De qué fechas? Del 2019 y 2018. El activo corriente del 2019 está en 2964. Podemos hacerlo simplemente con estos, para no colocar todos los decimales, 22888, 2888. Y el pasivo corriente es 37063091. Ya estamos viendo algo curioso, ¿no? ¿Cuánto nos da activo corriente dividido pasivo corriente? Cementos Argos se encuentra por debajo de 1. Entonces, esto es lo que preocupa a la calificadora, que su posición de caja está por debajo de 1. Es una perspectiva negativa y no ha mejorado. Entonces, la compañía tiene
que hacer algo, mejorar su generación de caja. Por eso es que vimos a la calificadora de riesgo tan preocupada y haciendo tanto énfasis en la generación de caja. Vean que el pasivo corriente ha estado incrementándose, igual que las cuentas por pagar, y las obligaciones financieras de corto plazo han disminuido. Ya miraremos es qué tanto puede seguir endeudándose esta compañía. Y en cuanto al activo corriente, el efectivo también disminuyó y tiene más en cartera, o sea, necesita más capital de trabajo. Entonces, aquí vamos con Cementos Argos. Pasémonos ahora al otro lado y vamos con la razón corriente de Enca. Vamos a ver cómo está Enca. Enca la tenemos en acá, Enca. Bueno, tengo que devolverme a buscar en estados financieros porque este estaba muy consolidado, no teníamos la parte corriente y no corriente. Y aquí tenemos Enca. Activo corriente de Enca. 190,256 y 195,903. Disminuyó un poco el activo corriente. Ya habíamos visto la clase pasada que gastó efectivo en inversiones. Pasivo corriente. 110,193, 94,419. Y esta razón corriente es activo corriente sobre pasivo. Esta compañía tiene 1, 8 y 2 en términos de su razón corriente. O sea que es una compañía que tiene buena liquidez. Por ahora tiene, tiene capacidad para invertir, como ustedes lo habían dicho. Por eso es que estuvo gastando parte del activo corriente en años anteriores. Aquí hay una pregunta de Carlos, profe, ¿qué página de Enca? Ya les envío los estados financieros. Deben tomar estados financieros, ya les envío el link. Ok. Entonces, por ese lado, vamos bien. Hay otros dos indicadores que son la prueba ácida. No lo voy a calcular. La prueba ácida sí les voy a mostrar cómo se calcula. La prueba ácida es activo corriente menos inventarios. Sobre pasivo corriente. ¿Cuál es la diferencia? Estamos eliminando los inventarios de la ecuación. O sea que estamos asumiendo que el negocio de la compañía ya no da. O sea, esos inventarios no podemos convertirlos en efectivo. Entonces, esta razón se usa mucho cuando se está liquidando una compañía y ya los inventarios son obsoletos. O sea que no vale la pena tener en cuenta los inventarios. No me gusta mucho usarla en la vida real porque estaríamos asumiendo que ya estamos dejando de vender. Pero sí me gusta tener en cuenta que conozcan los inventarios de las empresas. Porque me acuerdo una vez como analista que llegó una empresa con una razón corriente muy buena, pero resulta que en los inventarios era una empresa que hacía agujas para discos de vinilo, que ya hoy en día no se usan, quedó como ya algo muy exclusivo, son muy pocos los que siguen escuchando vinilos. Entonces tenía muchas agujas. Ya se dedicaba a otro tipo de negocio completamente distinto, pero seguía acumulando ese inventario. Ese inventario para nosotros era un inventario que ya era obsoleto, que no iba a poder vender por el valor que estaba mostrando ahí. Ahí sí tenemos que hacer una, una resta de esos inventarios, pero no todos. Entonces, porque nos interesa que la compañía siga funcionando, por lo tanto, no deberíamos castigarla tanto. Por eso se llama una prueba ácida, es mucho más ácida, va a trabajar con únicamente lo que tiene sin necesidad de vender los inventarios. Pero dentro de la realidad económica, pues esperamos que los inventarios se vendan. No obstante, recuerden, si hay inventarios obsoletos, ahí sí vale la pena restar esos inventarios. Hay que sacar la obsolescencia.
Y por último está la razón de efectivo. La razón de efectivo es únicamente efectivo sobre pasivo corriente. Efectivo sobre pasivo corriente. Esta es aún más ácida y pues muy pocas compañías la van a pasar. Por eso digamos que existe el indicador, pero su uso es limitado. La gente prefiere la razón corriente que nos da la dinámica o la prueba ácida. Preferible ajustar inventarios que sean obsoletos para tener una realidad de cuál es esa liquidez. De hecho, uno podría del activo corriente restar todo lo que consideran que posiblemente tenga una dudosa recuperación o no tenga el valor ajustado. Por eso bajo la contabilidad existe la provisión de inventarios y existen algunos castigos también por temas de obsolescencia. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Por ahora el que me interesa es la razón corriente, que ya estamos viendo cómo Cementos Argos pues está con algo de dificultades en tema de liquidez y así lo está expresando lo que es el informe de riesgo. ¿Vamos bien? Ok. Ahora vamos con el nivel de... Voy a tomar primero con endeudamiento. Entonces, no sé por qué me quedó invertido. Me gusta primero siempre la parte de, de liquidez primero. Vamos ahora con apalancamiento. Endeudamiento. Vamos con este. Pasivo total sobre activo total. ¿Cuánto de mi activo está financiado con terceros, con pasivo? Este es mi nivel de endeudamiento. Ahora, ese nivel de endeudamiento puede cambiar si estamos hablando de una empresa industrial, ¿cierto? Una empresa industrial, o si estamos hablando de una empresa comercial o de servicios. Voy a dejarlo únicamente como comercial. ¿Qué pasa? La empresa industrial por lo general procesa la materia prima y genera un valor agregado, o sea que sus márgenes tienden a ser más altos. Mientras que la comercial le interesa ¿qué? Vender muchas veces, así sea ganando poco, ¿cierto? Más rotación. Entonces, para empresas industriales, como necesita generar valor agregado, necesita inmuebles, necesita maquinaria y demás, se suele decir que un endeudamiento del 60% al 40% es su rango normal. Suele estar por estos rangos. Claro, muy por debajo del 40 significa que su endeudamiento es considerablemente bajo, es muy bajo. Por encima del 60 hasta el 70 ya es una zona de alarma. Aquí el banco ya va a estar un poquito asustado. Dice, no, su endeudamiento es muy alto. Claro, recuerden que el patrimonio es de los accionistas. Aquí la compañía está prácticamente en manos ¿de quién? De los acreedores. Por encima del 70 es muy alto. Esto puede obviarse si el margen de rentabilidad, o sea, el ROE, y los márgenes como el margen bruto o margen neto, son altos. Claro, si una compañía es demasiado rentable, puede llegar a disminuir ese endeudamiento rápido. Entonces puede estar muy endeudado hoy, pero si le salió algo que lo haga muy rentable, pues pasaría. Entonces, por sí solo la cifra no nos dice nada. Sí son estándares que se manejan, pero hay que entender también el negocio. Si los ROEs son muy altos, pues puede disminuir su endeudamiento pronto, pero si tenemos una compañía muy endeudada con un ROE muy bajo, pues ya ahí vamos a dudar. Entonces, no se guíen jamás por un único indicador, sino es la combinación. Por eso, ahorita conocemos indicadores, pero la última semana nos dedicamos a entender muy bien la dinámica entre todos, cómo están interactuando. Entonces, para industriales tenemos estos rangos. Para comercial pasa algo curioso. Ok, tengo que traer al éxito a la pantalla. Entonces vamos a buscar grupo éxito. Um, Vamos a traer al grupo de éxito. Quiero preguntar, pero si se quisiera saber por qué una empresa tan rentable se endeuda así tan de repente,
Am, Puede pasar lo siguiente, yo veo que mi negocio está siendo tan rentable y tengo tanta plata, estoy haciendo tanta plata que puedo tomar deuda para seguir abriendo locales y oficinas, esperando que cada uno de los nuevos locales sea igual de rentable y así sucesivamente se paguen rápido. El problema es si después mis expectativas de rentabilidad no se cumplen, ahí tendría problemas. Pero sí, hay compañías que pueden tomar mucho riesgo porque son rentables y quieren crecer más rápido. Recuerden que la deuda significa apalancamiento, crecer a una velocidad más alta. Bueno, ¿por qué traemos a Grupo Éxito aquí? Éxito es comercial, ¿cierto? Ya está haciendo otros negocios, pero su nicho sigue siendo el comercio, ¿sí? Las grandes superficies. Y el endeudamiento de estas compañías, ¿dónde debería estar concentrado? La deuda debería estar concentrada en los proveedores. Claro, estos proveedores, su contraparte es que se conviertan en inventario y cartera. De hecho, yo no necesito tanta deuda financiera, ¿cierto? Menos deuda financiera, porque pues me financio con el proveedor. Así que pueden existir compañías comerciales que su endeudamiento pueda estar por el orden del 90% y no nos vamos a asustar siempre y cuando el endeudamiento esté concentrado en ¿dónde? En proveedores. Entonces, podría pasar eso. Pero claro, lo que sí nos va a interesar mucho en las comerciales es qué pasa con esta deuda financiera. Por lo tanto, lo que vamos a mirar en las comerciales, más que su nivel de endeudamiento, es el pasivo financiero sobre las ventas. Este es el que me va a indicar para comerciales. Entonces, veamos un poquito cómo sería este indicador de endeudamiento para éxito y explicamos la lógica porque nos interesa más la otra parte. Entonces, mmm, último reporte anual, no, necesitamos, bueno, el último reporte anual me sirve. Vamos a calcular el nivel de endeudamiento para éxito. Ahorita volvemos a Cementos Argos y a Enca. Vamos a buscar aquí el balance general. En algún momento tiene que estar ese balance general. Casi siempre está al final, después de que nos explican todas las marcas, los importantes. Aquí las palabras del presidente, muchos discursos consolidados. Acá están los estados financieros consolidados. Entonces, el nivel de endeudamiento de éxito, vamos a colocarlo aquí temporalmente, es ¿cuánto es nuestro activo? El activo de éxito es 65, 108, 101. Perdón, 65, 108, 101. Y el pasivo, total pasivo, es 46,150. Me faltaba el 403 que esta vez no los quité. Entonces tenemos el activo total y el pasivo total. Así que su nivel de endeudamiento, ¿cuánto es? Pasivo dividido activo. Esto me va a decir qué porcentaje del activo estoy financiando. Entonces uno diría que el endeudamiento de éxito es muy alto, 70%. Pero ¿qué nos dice el análisis vertical? De esos 46, 13 están en proveedores, financiero 4, otras provisiones, pasivo de impuesto diferido, otros pasivos 12, pero pasivo no corrientes mantenidos para la venta. Esto no sé si tenga que ver con algunos stock de inventarios, pero creo que sí me estaría arriesgando. 13, 29, 30. O sea, vamos a colocar que 30 tiene que ver con el tema de su modelo de negocio. O sea que el 65% de todo su pasivo está concentrado en temas que tienen que ver con inventarios que no son de él, que son con proveedores. Entonces, digamos que el financiero, vean que está muy limitado. El pasivo financiero es relativamente pequeño. Entonces, es la estructura cómo se financia.
Entonces ya saben que hay que conocer más que el indicador cómo está la compañía. Pero vamos a los dos que estamos trabajando hoy. Entonces traigamos a ENCA. Entonces, endeudamiento de ENCA. Para calcular su nivel de endeudamiento, vamos a traer el activo total y el pasivo total. El activo total de ENCA a 2000, bueno, aquí está el total pasivo, patrimonio, total pasivo. Tenemos primero el pasivo 205.26 para que siga siendo comparable con lo que tenemos arriba, 210.262 es el pasivo disminuyó. Y el activo, total activo 583.907, 588.046. Así que su nivel de endeudamiento es pasivo sobre activo. Tiene un endeudamiento bastante bajo. Su endeudamiento en porcentajes del 34 y 36. Es bastante bajo. ¿Por qué? Esta compañía es ley 550 y por lo tanto no puede tomar mayores deudas. En este caso, pues ya ha empezado a tomar algunas obligaciones porque ya su condición está mejorando y porque lo que le queda para pagar de ley 550 es bastante bajo. Vamos ahora con Cementos Argos. Me voy a llevar esta misma plantilla solo para no tener que volver a escribir. Y vamos a ver cómo está Cementos Argos. De nuevo, esto es pasivo dividido activo. Dejémoslo formulado. Ok. Y busquemos Cementos Argos. Esto es éxito. Esto es Cementos Argos. Total activo de Cementos Argos, entonces es sí, 19.588. Estoy tomando estas cifras, total activo. Y 18.870. Ese es nuestro activo. Y el pasivo, ven que el pasivo ha venido creciendo, es interesante. 10.971, 9.874. Entonces, su endeudamiento está pasando del 52 al 56. Está creciendo. ¿Se acuerdan que la calificadora de riesgos dijo que su perspectiva es negativa? ¿Qué pasa? Está teniendo problemas de liquidez, su endeudamiento está subiendo. La compañía aún no está en impago porque es solvente, ¿se acuerdan? Todavía tiene activos con que cumplir con sus pasivos. Entonces sigue siendo solvente, por eso le siguen prestando plata. Pero si la situación de caja de la compañía no mejora, o sea, esto sigue estando por debajo, significa que su generación operativa no es lo suficientemente alta para cumplir con todos los demás pagos que tiene que hacer, intereses, impuestos, ¿cierto? Todo lo que va debajo del EBITDA. Y pues tendrá que seguir tomando ¿qué? Deuda, como hablábamos cuando mirábamos el flujo de caja. Si no generamos suficiente caja, hay que seguir tomando deuda. Pero en algún momento esto será tan alto que ya los bancos van a decir, no, espere, hagamos acá un alto en el camino. ¿Se acuerdan que la calificadora de riesgo le dijo, usted tiene que vender activos, desinvertirse? ¿Para qué? Vende activos para pagar pasivos y mejorar su nivel de endeudamiento. Al reducir ese nivel de endeudamiento también disminuye el gasto de intereses, la carga financiera y pues buscará balancear sus cuentas. Entonces, si ven la diferencia, tenemos una compañía que posee liquidez, que su endeudamiento es considerablemente bajo, contra una que posee presiones de liquidez, por lo tanto está subiendo su nivel de endeudamiento. Aquí hay una pregunta. O sea que cuando sube el porcentaje es malo para la empresa. Sí hay una tendencia de subir, pero no necesariamente es malo. Si tuviéramos a Inca subiendo su endeudamiento, la explicación es que ha empezado de pronto a hacer inversiones. Entonces no necesariamente ahí es malo, de pronto esas inversiones lo hacen más rentable en el futuro y por lo tanto, en este caso podría ser bueno. Pero si es una compañía que está presentando problemas de liquidez y por lo tanto sube su endeudamiento, ahí sí lo vamos a ver como malo. Entonces si ven como los dos pueden estar subiendo el endeudamiento, pero por razones distintas. Una por inversión para crecer y ganar más a futuro,
la otra porque su presión de caja lo está obligando a tomar más deuda. Entonces son dos historias distintas. Recuerden, los números por sí solo no dicen nada. Tenemos que hilarlo con los demás indicadores para tener un panorama mucho más claro. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas, curiosidades? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ok. Este fue el endeudamiento, ¿cierto? El nivel de endeudamiento. Les envío el link de Grupo Éxito. Listo, ya les envío el balance de Grupo Éxito. Aquí está el link de Grupo Éxito. ¿Alguna otra duda antes de continuar otro indicador? Bueno, listo, sigamos. Vamos a darle la vuelta a este indicador y lo vamos a llamar apalancamiento. ¿Por qué digo darle la vuelta a este indicador? Porque el apalancamiento se calcula como activo sobre patrimonio. Activo sobre patrimonio. Como así. O sea, una cosa es verlo en porcentaje, qué porcentaje es de pasivo financia el activo, eso es el endeudamiento. El apalancamiento es cuántas veces estamos invirtiendo. Perdón, corrijo y cometí un error garrafal. Era patrimonio. Dictar clases hasta ahora es complejo. Ese es patrimonio. ¿Qué es patrimonio? Activo menos pasivo. Entonces corrijo. Olviden lo que les acabo de decir. Activo menos pasivo es igual a patrimonio. El apalancamiento se calcula con el patrimonio. Entonces, cuando hablamos de apalancamiento, vamos a hablar de activo sobre patrimonio. Si yo tengo 100 pesos de activo, pero coloqué 50 de patrimonio, significa que los otros 50 ¿dónde están? Los otros 50 son pasivos, ¿cierto? Pero yo estoy haciendo una inversión que es 2 veces más grande que 2 veces más grande que mi patrimonio, ¿cierto? Si mi activo fuera 300 y mi patrimonio 100, yo estaría haciendo una inversión que es 3 veces más grande que mi patrimonio. Ese concepto de apalancamiento lo escuchan mucho si alguna vez abrieron una cuenta Forex o han escuchado Forex. Apalancamiento es, dicen, no, 100 veces de apalancamiento. Entonces, ustedes con $1 invierten el equivalente a $100. Pero ¿qué impacto tiene esto? Si yo con $1 soy capaz de invertir $20, ¿cierto? Esa es mi inversión. Mi apalancamiento en este caso es 20 veces. Si la inversión sube 10%, vale 22. Si la inversión cae 10%, vale 18. Bueno, no pongamos ese apalancamiento tan grande. Yo coloco 5 para invertir 20. Vamos a bajarle un poco. Entonces, ¿qué pasa? La inversión subió 10%. Aquí estoy apalancado 4 veces, ¿cierto? Activo 20 dividido patrimonio 4, pues estoy apalancado 4 veces. La inversión subió 10%, que equivale a ¿cuánto? A 2. Pero ¿cuánto representa 2 frente a mi capital invertido, que es 5? Eso equivale aproximadamente al casi un 8, perdón, un 20%, no,
La mitad es 2,5, casi un 40%. O sea que este 10 lo multiplico por 4, ¿sí? Lo multiplico por 4. Y frente a mi inversión estoy ganando un 40%. Repito, yo tomo 5. Con esos 5 invierto 20. Claro, tomé deuda y me apalanqué 4 veces. Mi apalancamiento es de 4 veces. Mi inversión rentó un 10%, que equivale a 2 pesos. Pero frente a mi monto invertido, que son 5, equivale a que me gané un 40%. Me gané 4 veces lo que se movió el activo. Claro, si caemos a 18, perdimos un 10%, que equivale otra vez a 2 pesos, pero para mi inversión fue perder el 40%. ¿Sí queda claro el concepto de apalancamiento? Entre más invierta yo con respecto a mi patrimonio, claro, el resto, los 15 son pasivo, puedo cuando se mueva mi inversión frente a mi patrimonio gano más o pierdo más. ¿Sí queda claro ese concepto de apalancamiento? ¿De dónde sacó los 5? Los 5 son patrimonio. Esto es patrimonio. Pero yo invierto 20, que esto es mi activo. Claro, los otros 15 son de pasivo, son deuda. Entonces, lo que sucede es que yo invertí 20. Aquí Juan nos dice que el pasivo ganó 60. No, no. Este otro 60 no existe. O sea, esto no tiene que llegar a 100. Sino lo que sucede es que cuando invierto 20, o mejor, hagámoslo de esta forma. Es que este concepto al principio es un poquito enredado. Imaginémonos un inmueble. Vamos a comprar un apartamento. Y el apartamento vale 300 millones de pesos. ¿Cierto? Ustedes colocan 100. Por lo tanto, tienen que endeudarse. ¿En cuánto? 300 menos 100 se endeudan en 200. Si decimos que su activo es lo que vale el apartamento, 300, y su patrimonio es lo que colocaron de inversión, su nivel de apalancamiento es ¿cuánto? Activo sobre patrimonio 3 veces. ¿Listo? 3 veces. Pasaron 5 años y ese apartamento vale 400 millones de pesos. O sea que en rentabilidad, ¿cuál es la rentabilidad? 400 dividido 300 menos 1. Ese apartamento se valorizó un 33%. Este es apto en el año 5. Pero resulta que ustedes vendieron ese apartamento. Lo venden en 400. Esos 400 tienen que pagar la deuda, ¿cierto? Pagan la deuda. O sea que su rentabilidad fue de ¿cuánto? O la utilidad, perdón, esto es utilidad. Fueron 200. Y ahorita repito, tranquilos. ¿Cierto? De valorización. Lo vendí, pagué mi deuda. Vean lo que sucedió. Si ustedes calcularan la rentabilidad, es su utilidad sobre el capital invertido. Utilidad sobre capital invertido, el ROI, rentabilidad sobre el investment. Menos 1, perdón, como siempre, menos 1. Su rentabilidad fue del 100%. O sea que yo compré un apartamento que se valorizó 33, pero en realidad me gané ¿cuánto? El 100 de lo invertido. ¿Por qué? Porque ustedes se apalancaron 3 veces. Si yo multiplico el apalancamiento por la valorización, oh sorpresa, me da 100%. Entonces, claro, la gente ve que invertir en inmuebles es un negocio muy rentable, pero también es un negocio de mucho apalancamiento. Están tomando una deuda importante, por eso sienten que la rentabilidad sobre lo invertido es más alta. Es por efecto del apalancamiento. Si se vendieran 500, la rentabilidad es del 67. 67 multiplicado por 3 es el 200%. O sea que 100 se convirtieron en 300.
Entonces, entre más deuda tengan, más apalancamiento, más pueden ganar, pero si las cosas salen para el lado contrario, si esto se cae a 250, el inmueble se desvalorizó 17, pero sobre el capital que ustedes invirtieron, están perdiendo el 50. Entonces, ahí es donde el negocio inmobiliario, que parece ser muy seguro y todo el mundo dice que es por lo que siempre sube, posiblemente, pero en Estados Unidos los precios de los inmuebles cayeron. Y cayeron no solo 17, sino cayeron 30%. Por eso la gente cuando tenía deuda perdió el capital invertido. Y pues lo que decían es, bueno, yo no puedo pagarle al banco y el banco se quedaba con ¿qué? Con la casa. Entonces es importante tener en cuenta la desvalorización. De hecho, aquí Clemencia nos cuenta que eso sucede en el sector automotriz. Claro, uno compra un carro de 60 millones, financia, supongamos que financiamos, solo colocamos el 10 de inicial, sabemos 50, ese vehículo apenas lo sacan del concesionario, vale 54, o sea que ustedes ya perdieron, ya entraron perdiendo, o sea, ya el capital que colocaron se fue. Y si pasaron 2 años, ese vehículo queda en 46 millones, entonces han perdido 233 del capital. O sea, un vehículo es más un gasto que una inversión. Entonces, antes decía que es por comodidad, pero pues yo vivo en Bogotá y ahora creo que es más cómodo ir en algún servicio público sin tener que manejar en este trancón. Entonces, este esquemita se los voy a dejar aquí en el archivo para que evalúen lo que es el apalancamiento. Entonces, el concepto de apalancamiento es eso. Entre más apalancado, más deuda, más puedo ganar, pero también me puedo quebrar más rápido. Entre menos deuda, crezco menos rápido, pero puedo ser más resistente a las épocas de dificultades económicas. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre este concepto de apalancamiento? Ok, y eso era lo que estaban diciendo a Cementos Argos. Entonces calculemos el apalancamiento para estas dos compañías. El apalancamiento es activo sobre patrimonio. Entonces está apalancado 1.5 veces y 1.6. Es un apalancamiento bastante bajo, casi no hay apalancamiento. Es otra forma de ver el mismo indicador de endeudamiento. Y ahora nos vamos con Cementos Argos. Entonces el patrimonio es activo menos pasivo. Y el apalancamiento es activo dividido patrimonio. Entonces aquí el apalancamiento está subiendo para esta compañía. Entonces, yo sí estoy sumando las cifras bien de Cementos Argos. Esperen que tengo una duda en mi consolidado. Sí, sí, sí. Total activos 19, total pasivo 10. Sí, sí está bien. Entonces su apalancamiento es más alto que en Enca, contrario a Enca que está bajando, para él está subiendo. Aquí hay una pregunta. ¿Los indicadores financieros trabajamos con Ecopetrol para el parcial? Sí. Entonces, si quieren hoy mismo les envío esta plantilla para que sigan avanzando y vayan calculando lo de Ecopetrol. Las preguntas van a ser muy similares a lo que vieron en el primer examen. Andrés nos dice, o sea que tiene poca liquidez, pero sí tiene un buen apalancamiento. Tiene poca liquidez y el apalancamiento es alto. No es bueno, recuerden que el apalancamiento entre más bajo, pues tiene sus pros y sus contras. Mejor si estoy mirando el perfil de riesgo. Claro, el crecimiento es más bajo. Cementos Argos se ha apalancado esperando crecer más, pero lo que vimos en el informe, la situación se le puso compleja y no ha podido tener la generación que estaba esperando, por lo tanto esto le salió al revés. Entonces se endeudó, no ha sido lo suficientemente rentable y está teniendo problemas de liquidez. Es la forma correcta de contar esa historia. Ok, si han enviado trabajos a los correos, por ahora no he revisado, por lo que he tenido algunas obligaciones y mañana pues ya se cierran los temas de los correos para poder yo contestar. Entonces, no se preocupen. Ya en estos días, además que tengo que corregir el error que cometí en la, que cometí en la,
cometí en la prueba, corregir esa prueba número 4. Ok. Bueno, preguntas hasta el momento de lo que hemos visto. Ok. Bueno. Por último, hablemos de el indicador que es más relevante para las comerciales, que es pasivo financiero sobre ventas. Tal cual como su nombre lo dice, lo que vamos a calcular es cuánto es el pasivo financiero y cuántos son sus ventas. Entonces vamos con ENCA, vamos a buscar el pasivo financiero. Si lo podemos mirar acá. Obligaciones financieras de ENCA, pasivo financiero. Entonces en 2019 tiene 67,716 contra 51,222. Y ventas, viene algo curioso. ¿Se acuerdan? Estamos viendo junio. Así que nos toca ver, 2019 tenemos 200, 118. Nos tocaría hacer el forward o el trailing. Aquí lo vamos a hacer de forma sencilla, lo vamos a multiplicar por 2. Y 196,563 multiplicado por 2. Vamos a hacer este pequeño ajuste para poder tener las dos cifras en 12 meses. Así que el indicador de pasivo financiero sobre ventas es qué porcentaje de las ventas está siendo financiada con deuda. ¿Qué porcentaje de las ventas está siendo financiada con ventas? ¿Cierto? 17,45. Aquí también hay rangos. Se dice que debería ser inferior al 45%. Inferior al 45%. Hay una pregunta. ¿En los pasivos financieros estarían bancos y sector real? Por lo general están bancos y bonos. Sector real no, por eso omito cuentas por pagar, porque no generan costo. Y recuerden que por lo general estas cuentas por pagar tienen como contraparte las cuentas por cobrar e inventarios. O sea, esto está respaldado por la otra parte en el activo. Entonces nos interesan los que tienen costo. ¿Por qué? Porque si yo me financio con el proveedor y el proveedor me cobra 100, yo estoy vendiendo 120, me espero ganar el 20%, pero no he podido vender, puedo hacer descuentos y puedo venderlo en 100. Entonces lo vendí a 100 y le pagué al proveedor. Pero no me costó, de pronto me demoré 3 meses, pero no me costó. Pero si yo tengo un financiero, el financiero me está cobrando intereses. Entonces yo, uno, debo vender, no a lo que me cobra el proveedor, sino por encima para ganar y pagar esos intereses y pagar todos los demás gastos y costos. Entonces, debo tener un buen margen. Las compañías que tienen un buen margen pueden aguantar por encima del 45, pero la idea no es comprometer un buen porcentaje de las ventas porque prácticamente estaría debiendo todo lo que yo vendo. Y lo que yo vendo no es lo que yo me gano es el margen. Por eso es importante ver esa relación. De nuevo, tienen que ver los márgenes de rentabilidad, pero la idea es que el pasivo financiero no supere el 45% de las ventas porque ya ahí es una alarma importante porque estoy debiendo lo que vendo. Y recuerden, ustedes no ganan lo que venden, sino ganan el margen después de. Por eso también es importante ahí colocar el tema de los márgenes de rentabilidad. Entonces vamos acá, vamos ahora a ver segmentos Argos, cómo está. Acá nos toca sumar las dos obligaciones financieras, la de corto y largo plazo. Entonces tenemos esta, vamos a sumar esta. Pasivo por arrendamiento, estos leasing, vamos a colocar ese leasing también. Estas financieras y este leasing y estos bonos en circulación. Estos bonos son importantes porque también tienen un gasto financiero. Entonces, Cementos Argos tiene una estructura un poco más compleja, así que nos obliga a sumar a 1.459 más 172 más 2.383 más 8.22 más 3.278. Estamos sumando esas 5 partes: obligaciones financieras, pasivo por arrendamiento y bonos en circulación. Y en ventas, y ahorita vamos para allá, acá tenemos 1.173 más 2.672 más
327903. Ok, se me fue este pedacito. Ok, entonces veamos cómo está subiendo el pasivo financiero. Necesitamos ver las ventas de Cementos Argos. De nuevo tenemos que hacer el multiplicarlo por 2 solo para obtener las cifras en 12 meses. Lo hacemos así por facilidad de cálculo. Y 4,091 más 4,091 por 2, perdón. Y si notan lo que está pasando, que este indicador de pasivo financiero sobre ventas está apuntando al 100. Entonces, esta compañía está algo endeudada. De pronto con sus planes de expansión estaba pensando vender mucho más y no ha logrado llegar a los niveles de ventas para que esto no sea tan alto. Entonces aquí algo no está bien. Está generando un nivel de endeudamiento pasivo financiero sobre ventas bastante alto. De hecho, me pregunto si sí lo hice bien porque está muy alto. ¿Cierto? 1,4, 1,5, 1,8, 4, sí, 4. Y los bonos, aquí están los 8, sí, está bien el indicador. Entonces, Cementos Argos nos está mostrando que efectivamente está en un nivel de endeudamiento bastante alto y que su nivel de ventas, pues contra la deuda es preocupante. Estos pasivos financieros como bonos, pues lo bueno es que no consumen capital, no hay que hacer amortizaciones sino hasta el final y posiblemente en esa época tendrá que hacer otro ajuste. Entonces, cuando se le vayan a vencer los bonos, va a tener que hacer otra emisión para pagar los mismos bonos, tal cual como hace uno con la tarjeta de crédito. Si uno está mal, uno saca un avance para pagar la tarjeta y pues eso se vuelve una bolita de nieve, no habría que hacerlo, pero son medidas de última instancia. Entonces, Cementos Argos, por eso su calificación es negativa. Está teniendo un problema de liquidez en el corto plazo que lo está obligando a vender activos. Su endeudamiento ha venido creciendo, tiene buenos activos para respaldar, pero su generación y su nivel de ventas parece no ser adecuado para el nivel de endeudamiento que maneja. O sea que uno podría anticipar que Cementos Argos va a continuar algo presionados en términos de endeudamiento y de liquidez. Necesitaría incrementar sus ventas de manera significativa para salir de esa situación. Entonces, Cementos Argos parece estar algo delicado en términos de indicadores financieros. Ya miraremos qué está haciendo la compañía para mejorar esta situación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Okay, yo creo que ha sido bastante información por hoy. Entonces lo que voy a hacer es enviarles este archivo para que lo descarguen. Vamos a enviar este archivo. Tiene el mismo nombre del anterior. Bueno, aparece hoy como ejercicio 2, el terminado en 42. Por favor, descárguenlo, es el que pesa 20K, para que si quieren ir adelantando Ecopetrol, porque la próxima prueba también tendrán que hacer los cálculos que vayamos viendo en clase para Ecopetrol. Dudas, curiosidades, preguntas, ¿cómo vamos? Vamos, preguntas, dudas, curiosidad. No, dicen que no carga. ¿Alguien más está teniendo problemas con la carga? Ah, listo, ya funcionó. Denle un poco de tiempo. Ok, descárguenlo, porfa.
Bueno, entonces ya ven la importancia del endeudamiento. Vamos a seguir revisando más indicadores y van a ver cómo estas compañías se han comportado en bolsa según sus indicadores financieros. Vamos a ver hacia dónde van y cómo es ese comportamiento. Bueno, entonces, quieren dejemos hasta aquí hoy. Nos vemos el jueves para continuar con este tema de indicadores y estrategia. ¿Vamos bien? Bueno, feliz noche para todos. Nos vemos el jueves.